Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues aunque no lo creáis, me acabo de incorporar de mis vacaciones. Ustedes habréis estado viendo lunes a lunes un vídeo que yo presentaba durante el mes de agosto. Esos vídeos ya estaban preparados, estaban programados en nuestro canal de YouTube para que fueran saliendo lunes a lunes. Recuerdo que el mes de julio lo tuvimos muy cargadito de trabajo para intentar tener todos estos tutoriales preparados, la maquetación gráfica, la grabación mía, en fin. Fue un mes muy apretado para tener luego unas vacaciones bien merecidas que teníamos de todo el equipo de formación de iCANX School. Quiero comenzar dando las gracias a todo el mundo que nos ha felicitado, tanto en nuestro canal de YouTube, tanto en Twitter, en LinkedIn, incluso por WhatsApp. La verdad que mucha gente nos ha felicitado por este tutorial que hemos hecho de 4 capítulos, donde explicamos de forma diferente cómo se diseña un proyecto CanX. Casi todo el mundo lo que esperaba era un proyecto mediante ETS, pero claro, lo que realmente no se conoce es cómo hacerlo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de seleccionar los materiales, seleccionar los dispositivos, cómo cablearlo, la diferencia entre un aparato que va en carril DIN y otro aparato que va cableado, en fin. La verdad que me siento muy feliz de las muestras de cariño y felicitación que hemos tenido, os puedo asegurar, muchísimas. Y el número de seguidores que en estas 3 últimas semanas se han incorporado a nuestro canal de YouTube también ha aumentado considerablemente, hasta que vamos a llegar prácticamente ya a los 600 seguidores. Aunque parecen pocos, pensar que hemos empezado nuestro canal hace muy poquito. Bueno, lo teníamos abierto hace tiempo, pero lo que es la iniciativa esta de subir vídeos para enseñar a la gente CanX, pues lo hemos hecho relativamente hace poco. Así que bueno, esperamos que con vuestra ayuda sigamos subiendo seguidores a nuestro canal, sigamos difundiendo el CanX de forma fácil y sencilla, y sobre todo que el conocimiento no se quede para algunas empresas, sino que el conocimiento se pueda compartir. Nosotros pensamos que compartir conocimiento no es perder negocio, al revés. Lo que estamos haciendo es que todo el mundo pueda solicitar aprender del CanX para poder fomentar los proyectos y haya mayor número de proyectos en la calle de CanX, ¿de acuerdo? Bueno, pues sobre todo eso, empezar dando las gracias porque, como dice un amigo mío, hemos pegado con este tutorial, hemos pegado un pelotazo. Así que bueno, quiero saludar a los nuevos seguidores de nuestro canal. No voy a leerlos todos porque me han dejado aquí los compañeros el listado, es enorme. Voy a decir algunos: José María de Vega Fernández, Mario Sarro Espandiar Perán, Magnum Acorazado, Gustavo Ocampo, Roberto Horacio Reyes Viveros, Freddy Santana, Jimmy Fontecha, Manuel Fernández Rodríguez, Pablo Monteiro, Fernán Ader Ruiz Martínez, Octavian Cosman, Apache, Sandro Cuna, Miguel Benazar, Quique Fonbellida, Nacachón, Alberto Guerrero Tolosana, Simón Jensel, Hugo Pérez, Javier Vallejo, Diego Lizama, Micasa Domótica, Daniela Toncel, Lan Jonathan Eduardo Muñoz Urra, Tico W, enorme. Es decir, me han dejado un listado que hemos tenido en esta última semana, un montón de incorporaciones a nuestro canal. Por tanto, bueno, nos llena de alegría de que parece que el canal funciona. Y bueno, y para eso os traemos un montón de sorpresas para el mes de septiembre y de octubre. Entre ellas, deciros que vamos a incorporar ya mismo en nuestra página web de iCanX School el visualizador de temarios oficiales para aquellos que quieran trabajar con los temarios oficiales para consultar cosas y todo eso. Pues lo vamos a tener a adquisición de la gente que se suscriba y pague una pequeña licencia para poder acceder al visualizador de temarios oficiales. Deciros que todos aquellos profesores de instituto lo tienen totalmente gratuito. El visualizador no tendrá coste para ellos, para todos los docentes que quieran enseñar a sus alumnos CanX en su clase, ¿de acuerdo? Por tanto, poneros en contacto con nosotros, profesores,
en info@icanxschool.es y os mandaremos una licencia totalmente gratuita del visualizador. Lo único que se pide es que nos mandéis un justificante del instituto para comprobar que sois profesores del instituto al cual queréis asociar la licencia. También vamos a tener un curso muy interesante que es el curso de Domovea, del servidor web de Domovea, un curso que hacemos de la mano del fabricante Ager, que está realizado totalmente en vídeo. Lo vais a ver, vamos a sacar información sobre ese curso en el mes de septiembre y es un curso brutal, brutal. Vais a aprender desde cero hasta cosas muy complejas realizado con Domovea. Por tanto, aquellos que quieran introducirse en el mundo de la domótica y quieren comprar el servidor web Domovea, atender a este curso porque este curso está hecho con mucho cariño. Vais a aprender un montón y totalmente en vídeo, no tenéis que leer nada, simplemente llegar a casa, sentaros, enchufar el iPad y ver los tutoriales en vídeo y os enseñamos paso a paso cómo tenéis que hacerlo, pero muy paso a paso para que se os quede totalmente claro. Y además podéis realizar consultas al tutor, podéis desde la misma página web, podéis realizar consultas de lo que se os ocurra sobre el proyecto, sobre el curso Domovea, ¿de acuerdo? Más cosas, tenemos el tutorial sobre protecciones eléctricas, es un tutorial que hemos querido incorporar porque mucha gente que está en el mundo de la domótica viene del mundo de las instalaciones electrónicas o de la informática, y el tema de las protecciones eléctricas no la tiene muy clara, lo que es una curva de disparo, lo que es una protección diferencial, una protección magnetotérmica. Y hemos metido aquí en este berenjenal los fabricantes ABB, al responsable de ABB aquí en Córdoba, y lo vamos a meter en una habitación y le vamos a soltar un montón de preguntas seleccionadas por nosotros, a ver cómo sale del paso y a ver si es capaz de resolvernos todas las dudas sobre protecciones eléctricas. Es muy importante porque las protecciones eléctricas van siempre asociadas a los actuadores, a los circuitos de alumbrado, los circuitos de fuerza que vamos a controlar, y eso hay que protegerlo verdaderamente bien. Por tanto, hay que tener muy claro todo sobre las protecciones eléctricas. Más cosas, tenemos también para el mes de octubre un tutorial muy interesante sobre dos productos que nos ha enviado el fabricante Finder. No lo podéis perder porque el fabricante Finder este año va a abrir brecha en el mundo KNX, y los dos productos que nos ha enviado lo hemos estado ya testeando y se están preparando los tutoriales, y la verdad que os puedo decir que os va a sorprender mucho. Vale, otra cosa también interesante que os estamos preparando es un tutorial sobre la venta de proyectos KNX. ¿Esto qué es? Mucha gente dice que el KNX está muy bien, o la domótica en general está muy bien, pero que le cuesta mucho salir al mercado a venderlo. Nosotros os vamos a contar todos los secretos del por qué os cuesta trabajo salir a venderlo, qué entresijos hay ahí entre compra y venta de materiales, cuáles son los descuentos, cómo trabajan los fabricantes con los distribuidores, qué tienes que tener en cuenta con el distribuidor, qué tienes que tener en cuenta para que no te hagan la cama cuando estás intentando llegar a un proyecto y te quieren hacer la cama para que no llegues a ese proyecto. Todos esos secretos te lo vamos a contar en una serie de tutoriales muy interesantes. No sé cómo vamos a escapar cuando saquemos ese tutorial a la luz, pero pienso que va a ser un know-how, una información que tenemos que os va a servir de mucho para aquellos que van a introducirse ahora en el mundo KNX, y bueno, para que no cometáis los errores que cometimos nosotros en nuestro inicio por novatos, para que tengáis esa información y entréis en el mercado de forma fuerte. Becas, tenemos becas también de KNX Installer para todos los profesores de institutos. Es decir, no solamente los profesores de institutos van a tener una beca para el visualizador, sino que también lo van a tener para el curso KNX Installer, un curso que no vais a encontrar en ningún sitio, nada más que en iCANX School, porque es un curso realizado por nuestro equipo de ingeniería. Así que si eres profesor y vas a dar KNX en tu clase, tienes que ponerte en contacto con nosotros porque te vamos a ayudar. Vas a tener todo el asesoramiento técnico y profesional para que pueda dar la clase de KNX a tus alumnos de manera totalmente gratuita, ¿de acuerdo? Queremos difundir el conocimiento de KNX, que sea abierto y que no esté acaparado simplemente por unos pocos. ¿Qué más? Enviarnos vídeos de reparaciones, de consejos, de programación de TS, lo que queráis enviarnos para que lo podamos mostrar en nuestro canal, pues podéis hacerlo en nuestro correo electrónico de info@icanxschool.es. Y ahí lo que nos enviéis, si vemos que tiene un contenido interesante, lo vamos a colocar en los tutoriales que ponemos lunes a lunes.
hemos recibido cosas, pero las cosas que hemos recibido parece más cosas de marketing para enseñar a la gente lo bueno que soy yo programando, más que cosas de enseñar. Lo que estamos buscando es que si tienes un vídeo donde lo que muestras le puede servir a otra persona, envíanoslo, que no nos importa sacarlo, aunque esté con el logo de tu empresa, no nos importa, ¿de acuerdo? Lo que queremos es que este canal sirva para difundir el conocimiento de KNX a todo el mundo, ¿vale? No hace falta que nos envíes cosas complicadas. Si tienes cosas sencillas, o cómo se programa algo, o cómo se puede instalar un aparato de forma fácil, lo que sea que tú pienses que pueda ser interesante, envíanoslo, que nosotros lo mostraremos en nuestro canal, en los tutoriales que vamos a ir sacando, que estamos sacando lunes a lunes, ¿de acuerdo? Bueno, pues poco más. Daros las gracias de nuevo, porque me siento muy feliz, muy orgulloso de la repercusión que hemos hecho con el tutorial de diseño de proyecto en KNX. Le ha gustado a muchísima gente, me consta. Y vamos a intentar seguir trabajando en la medida de lo posible, porque no podemos dedicarle a nuestro canal muchas horas, porque, en fin, esto es una labor que se hace por amor al arte, ¿de acuerdo? Aquí no se cobra nada por transmitir este conocimiento, por tanto, hay que dedicarle otras horas a lo que realmente también es importante, que es llevar dinero a casa. Por eso le dedicamos el tiempo que podemos, ¿de acuerdo? Deciros que hemos recibido también muchas peticiones de fecha para realizar con nosotros aquí en Córdoba los cursos oficiales KNX. Deciros que por agenda lo tenemos ya todo prácticamente programado y no vamos a sacar ningún curso hasta el año que viene. Pero estamos intentando esa agenda modificarla, apretarla, para intentar sacar alguno, ¿de acuerdo? A ver si de esa forma aquellos que están insistiendo tanto en venir con nosotros a formarse a Córdoba los podemos encajar, pero no prometemos nada, porque tenemos la agenda súper apretada de viajes, de proyectos, de instalaciones, pero vamos a intentar ver si podemos buscar un hueco y sacar por lo menos uno antes de que acabe el año, ¿de acuerdo? También desde aquí saludar a las dos chicos que me conocieron en estas vacaciones. Fue curioso, además, me siento feliz, ¿no? Que en mis vacaciones vas por la calle y la gente te conoce y te saluda. Yo creía que eso le pasaba nada más que a la gente que era famosa, pero ha habido dos personas que en estas vacaciones, una persona me conoció en el Paseo Marítimo y otra, estuve en Málaga, en Benalmádena, y otra me conoció en el supermercado, en el Mercadona, cuando estaba comprando, me conoció a la salida del ascensor. Increíble, porque iba de playa, vestido de playa, y con mi gafas de sol, pues me conoció. Y nada, oye, que me dio mucha alegría que me conocieran estas dos personas, que un saludo desde aquí, que genial, que me alegro mucho que me conocierais, y la verdad que me hizo también mucha ilusión. Bueno, pues nada, no voy a extenderme más. Vamos a dar paso al primer tutorial. Esto es un tutorial que vamos a hacer sobre tacteo. Este tutorial lo va a hacer un compañero nuestro, Juan Carlos, responsable del departamento de ingeniería. Y va a ser el tutorial sobre tacteo. Tacteo se va a dividir en dos tutoriales, uno hoy y otro el lunes que viene. Así que en este tutorial vamos a ver la parte web, es decir, la parte de cómo se configura el dispositivo para que puedas pedirlo al distribuidor, y el segundo tutorial vamos a ver ya de una forma más práctica cómo se ve la parte de ETS, de los parámetros y las opciones que nos da ETS, y también vamos a ver de una forma práctica cómo se puede realizar algo interesante con tacteo. Por tanto, no me voy a extender más, os doy paso a este tutorial que espero que os guste mucho, y nos vemos el lunes que viene. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo video tutorial de KNX School. Hoy voy a ser el encargado yo de realizar este tutorial, y bueno, lo vamos a hacer con un producto que nos ha llegado hace poco a nuestras instalaciones, a nuestro centro de formación. Y bueno, había mucha gente, muchos seguidores del canal que ya nos habían pedido si podíamos mostrar este producto. Habíamos tenido buenas sensaciones referente a este producto a la hora de implementarlo en algún proyecto.
que realmente todavía no hemos tenido la oportunidad de implementarlo en ninguno, pero bueno, ya que lo tenemos, pues compartimos nuestro conocimiento y compartimos nuestra opinión referente a este Touch Control que nos ha venido de ABB, que es la Tacteo, como ya todos los que estáis metidos en el mundo KNX debéis de conocer. Es un producto que ya lleva algún tiempo en el mercado, es novedad en este mundo KNX. Y bueno, en este tutorial lo que vamos a mostraros es todo lo relacionado con la parte de parametrización de productos, las características que hemos visto más importantes referente o en comparación a productos que hay en el mercado que sean similares al mismo. Y luego sobre todo la parte estética, ¿no? Como ya sabéis o debéis de saber, Tacteo, la forma de configurar lo que es su parte gráfica, su diseño, su imagen, se tiene que hacer a través de una plataforma, que lo veremos en este tutorial, a la hora de configurar estos pictogramas, ¿no? Nosotros lo que hacemos en esta plataforma, configuramos los pictogramas, ponemos los textos, y a partir de ahí se genera un PDF, se genera también un Excel, y es con este documento el que tenemos que entregar para que se nos diseñe los dispositivos de tacteo que queramos tener en nuestra instalación. Estéticamente, desde mi punto de vista, es genial, es súper elegante, de cristal, como sabéis está en cristal negro y en cristal blanco. Y bueno, enseñaremos todo lo relacionado de este producto lo mejor posible en este tutorial, y a partir de ahí, pues bueno, que tengáis en vuestro día a día un componente más que desde nuestro punto de vista, insisto, es bastante interesante para que lo implementéis en distintos tipos de instalaciones, ¿vale? Dicho esto, comenzamos con el tutorial y espero que os guste. Bueno, pues en la primera parte de nuestro tutorial lo que vamos a enseñar es cómo configurar nuestro terminal Tacteo, ¿vale? Una vez entremos en esa página web, configuraremos todos aquellos terminales Tacteo que haya en nuestra instalación KNX, y cuando digo configuración me refiero al tema de diseño gráfico, colocar todos los iconos y todos los textos necesarios para que tenga una lectura y una comprensión para nuestro cliente bastante entendible. A partir de ahí, pues bueno, lo que tenemos que hacer en nuestro navegador, en primer lugar, poner ABB Tacteo, y nos enviará a una página web donde tenemos nuestro configurador. Una vez pulsamos nuestro configurador, lo que tendremos que hacer es registrarnos. Aquí en este icono que tenemos en la parte superior izquierda, pulsaremos y tendremos que loguearnos en caso de que tengamos ya una cuenta. En caso contrario, pues lo que tendremos que hacer es registrarnos. Una vez hecho esto, pues bueno, configuraremos nuestros terminales Tacteo. A partir de aquí, pues bueno, tenemos varias opciones. Una son los elementos de control de, en este caso, 4 botones, aunque se puede ampliar en 6. Tenemos otro de 12, tenemos termostatos con 4 botones para hacer 4 funciones distintas, o disponemos de termostatos que no disponen de esa funcionalidad. También Tacteo está preparado para el tema de control de acceso, e incluso tenemos los detectores de movimiento. Una vez hecho esto, pues bueno, vamos a hacer, por ejemplo, un diseño de un elemento de control Tacteo, por ejemplo, como el que tenemos, que nos han facilitado a nuestro aula, que es de 6 elementos. En este caso, no nos confundamos de que tenga 6 elementos, que son los que muestro aquí en este vídeo. En este caso son de 4 elementos. Los elementos que aparecen aquí con un lápiz están diseñados solamente orientativos desde el punto de vista de que colocaremos un icono para mostrar si es, por ejemplo, alumbrado, si es, por ejemplo, persiana, etcétera. Aunque lo vamos a ver a continuación con el ejemplo que vamos a realizar. Como digo, el elemento de control que nos han mandado es de 6 elementos, lo señalamos aquí, 6 elementos, y una vez lo hemos señalado, pues lo configuraremos como nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, pues bueno, vamos a imaginar que la parte de la izquierda va a estar formado para controlar una lámpara. Señalamos el icono de arriba, pulsamos en este cuadradito que vemos aquí la selección del símbolo, y tenemos multitud de simbologías que podemos implementar en nuestro terminal Tacteo. Os invito a que veáis
todas las funcionalidades que tiene, todos los iconos que tiene, perdón. Y a partir de ahí, pues bueno, diseñaremos nuestro terminal como nosotros más nos guste, o en el caso de que nuestro cliente quiera participar mucho más en el proyecto, pues bueno, dejarle la posibilidad de que sea él que lo diseñe. Pues bueno, como digo, vamos a hacer el encendido y apagado de una luz. Pulsamos aquí, por ejemplo, para apagar una luz, incluiríamos el off. Aceptamos, ya se quedaría marcado. A continuación, elegiríamos la luz de encendido, pondríamos on, daríamos a aceptar. Y aquí, pues bueno, seleccionaríamos un icono donde podríamos incorporar, que es el alumbrado, por ejemplo, del salón de una vivienda. De esta manera podríamos diseñar todos nuestros terminales de una forma muy simple y sencilla, como podéis ver. También decir que en el caso de que, bueno, pues se puede ver un inconveniente que se vaya a instalar este terminal en algún sitio que está susceptible a cambios, ¿no? En el caso de que sea un lugar que esté susceptible a cambios desde el punto de vista de que puedan cambiar estos iconos y demás, pues bueno, como esto ya viene diseñado, serigrafiado desde fábrica, pues el tema de los iconos, pues tendríamos que utilizar otro tipo de simbología, como digo, para evitar que quede obsoleto nuestro terminal, ¿no? Desde el punto de vista gráfico, no desde el punto de vista funcional, ¿vale? Porque el que cambiemos los iconos y le demos cualquier aspecto, luego el icono, el botón en sí, puede hacer multitud de funciones que las veremos más adelante en el tutorial. Bueno, pues una vez hecho esto, pulsaríamos en siguiente, y cuando pulsemos en siguiente, pues tendríamos una vista previa de cómo quedaría nuestro terminal. Incluso podemos verlo en vista de perfil, con el fin que, bueno, pues para que el cliente o usuario final vea la estética de cómo quedaría el terminal implementado en su instalación, ¿no? Hacerse una idea más o menos. Una vez hecho esto y guardamos la configuración, le ponemos un nombre al proyecto de configuración de nuestros terminales, y si nos vamos a la lista de pedidos, pues bueno, aparecerán los distintos diseños que se hayan hecho en ese proyecto, y podremos modificar el número de unidades de cada uno de ellos, tal y como lo estoy mostrando aquí en el vídeo, ¿vale? Hecho esto, pues bueno, generaríamos el PDF o un Excel, lo que nosotros decidamos, y a partir de ahí, pues bueno, sería el documento que se debería de presentar para que nos facilitaran los dispositivos que nosotros hemos configurado para nuestra instalación. Como digo, es algo bastante sencillo, muy intuitivo, y la verdad que es bastante interesante la forma de configuración de estos terminales, porque en muchas ocasiones tenemos que tener presente el tema de colocar los pictogramas y todas estas historias que lo pueden solventar con este terminal, como digo, de una forma fácil y sencilla, ¿vale? A continuación, pues bueno, pasaremos a mostrar desde dónde podemos descargarnos la base de datos de Tacteo, ya que ABB se encuentra ahora mismo en unos cambios en la web, en el tema, como habéis dado cuenta, en el tema de descarga de archivos para ETS de las distintas bases de datos de los productos, y lo tenemos que descargar en la página de Bookjagger. Ahora os muestro cuál es el enlace, y aquí abajo de este vídeo pues encontraréis el enlace directo también por si queréis hacer la descarga directa desde este vídeo, ¿vale? Para descargarnos la base de datos de los terminales Tacteo, pues bien, únicamente lo que hay que hacer es introducir en el navegador la referencia del producto y añadimos KNX, ¿vale? Una vez hecho esto, tendremos que irnos al enlace que aparece con direccionamiento a Bookjagger. Es importante que aparezca la terminación de E, que es de la web de Alemania, que es donde podemos encontrar estas bases de datos de una forma más fácil y sencilla, ¿vale? Está en español, no está en inglés,
bueno, también está en inglés, está en varios idiomas, pero que está totalmente en español. Una vez introducimos esa referencia, nos manda al dispositivo que nosotros hemos configurado, se supone, con anterioridad, y al final del todo aparece software, y desde aquí pues podríamos descargarnos el archivo ETS de base de datos para nuestra configuración, nuestro proyecto KNX. También deciros, bueno, que esta dirección que os muestro aquí a continuación de todos los terminales de tacteo aparecerá abajo en la descripción del vídeo para que tengáis el enlace directo de cada uno de los terminales que pueden intervenir en una instalación KNX de tacteo, ¿vale? Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.